el electrocardiograma, ¿verdad? Va a estar representado, ¿verdad?, por ondas, ¿verdad?, por segmentos y por intervalos, ¿no? Y eso debemos conocer tanto los valores normales como medirlos y identificarlos y saber sus valores normales, porque si sabemos sus valores normales veremos que evidentemente cuando exista una patología vamos a ver que se altera, ¿no? Entonces, entre las ondas, bueno, la primera onda es la onda P, ¿no? Y la onda P nos va a representar la contracción de las aurículas. Es una onda generalmente redondeada, positiva en todas las derivaciones menos en ABR, ¿verdad? En B1 también puede ser bifásica, puede tener un componente positivo y un componente negativo, pero en el resto siempre va a ser positivo, ¿no? La onda P. Ella va a tener una duración que va a ser 2 cuadritos y medio, 0,10 segundos, y en altura 2,5 hasta 2,5 milivoltios. No tiene melladura y es completamente lisa, ¿no? Y se ve mejor en la derivación de 2. Luego viene vamos a hablar de las ondas. Luego vemos el complejo QRS, que está formado por 3 ondas. La Q, que representa, es la primera onda negativa del complejo, ¿verdad?, que precede a la onda R o antecede a la onda R, y que evidentemente representa la activación del septum interventricular. Es una onda muy pequeña, ¿verdad?, que tiene una duración de la mitad del cuadrito, ¿verdad?, que es 0,02 segundos, y una profundidad que no llega a un 20% o 15% de la altura de la onda R que le sigue, ¿verdad?, y que se ve solamente en las derivaciones que ven en el ventrículo izquierdo, como el B5, B6, D1 y ABF. Claro, en algunos pacientes se puede ver en D2, D3 y ABF si el paciente tiene un corazón horizontal, porque es obeso, porque tiene una citis a tensión o embarazo a un último término, que el corazón se va hacia arriba por la contracción del abdomen. Es un corazón horizontal, y ahí podemos ver Q, ¿verdad?, en D2, D3 y ABF. Entonces, luego viene la R, ¿no? La R, por supuesto, es la onda más importante del electrocardiograma, ¿no?, porque es la más grande, ¿no? Pero evidentemente la P no se queda atrás, ¿no? A que los chiquitos siempre lo menosprecian, pero la P siempre que no lo dejan de ver nunca es la R, esa es la R y la P no se da. Pero quien origina el ritmo sinusal y el corazón se mueve, si no hay P no hay R, ¿no? Con todo el tamaño de ella depende de la P. Entonces, evidentemente la R es la primera que nos llama la atención por su gran tamaño, ¿verdad?, y nos representa la despolarización del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, y además porque el ventrículo izquierdo es el más grande de las cavidades, ¿verdad?, tanto de las aurículas como de los ventrículos, y por eso el tamaño de la onda R. Entonces, la onda R generalmente también es lisa, no debe tener melladura, ¿verdad?, y que en voltaje simplemente los voltajes de las ondas, ¿verdad?, no lo podemos aprender, porque bueno, el voltaje depende si tú eres delgado, si eres obeso, si eres atleta, no eres atleta, ¿verdad?, si tú eres joven, si eres anciano. Bueno, intervienen muchas variables, pero al médico general se le pide que tiene que memorizar 4, ¿verdad?, 4 que son aquellas derivaciones que ven predominantemente al ventrículo izquierdo, ¿verdad?, porque estamos hablando de la onda R. Entonces, evidentemente son B5 y B6 porque el electrodo está prácticamente montado, ¿verdad?, arriba del ventrículo izquierdo, y D1 porque es una bipolar que registra la diferencia entre el brazo derecho y izquierdo, pero el electrodo positivo está en el brazo izquierdo y también ve directamente al ventrículo izquierdo, y ABL porque está en el brazo izquierdo. Esas 4 derivaciones son las derivaciones del ventrículo izquierdo. Entonces, el D1 debe medir hasta 11 milímetros, o sea, 11 cuadritos hacia arriba, ¿no?, ¿verdad?, o llamado por otros 1,1 milivoltios, ¿no?, si lo quieres expresar en milivoltios.
Pero el voltaje generalmente nosotros lo expresamos más en milímetros aquí en Sudamérica. Los americanos hablan más de milivoltios, nosotros hablamos más de milímetros, ¿verdad? 11 milímetros. Y la R en ABL 10 milímetros, ¿verdad? Y en B5 y en B6 hasta 27 milímetros, ¿no? Si pasa de 27 milímetros en B5 o en B6 y en D1 pasa de 11 milímetros o en ABL pasa de 10, bueno, estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda, ¿verdad? Pero siempre y cuando el paciente se le haya descartado que no sea un atleta profesional, ¿verdad? Y que no sea un paciente joven, ¿verdad? Delgado, ¿verdad? Que evidentemente los complejos van a salir muy grandes, ¿no? Y no son hipertrofias, sino simplemente alteraciones anatómicas que tiene el paciente, ¿no? Por eso volvemos, como le dije al comienzo, el electro no puede ser interpretado aisladamente. El electro tenemos que interpretarlo en base a la clínica del paciente. Un atleta va a tener electro que mucha gente lo confunde, ¿verdad? Con bradicardia, que tiene un bloqueo, que tiene PR largo, entonces los bloqueos a primer grado por la misma bradicardia y grosor aumentado, entonces que tiene hipertrofia, y empiezan a decir un atleta, esos profesionales, que tiene enfermo el corazón. Entonces, evidentemente tiene corazón mejor que cualquiera de nosotros. Entonces, pero no saben que ese electro es de un paciente atleta, que es diferente a un paciente de vida sedentaria, ¿no? Si eso estuviera presente en un paciente obeso de vida sedentaria, es patológico, ¿no? Pero si está sucediendo en un atleta, normal. Entonces, debemos interpretar el electro por la clínica. Pero bueno, los voltajes, te tienes que aprender algunos, esos 4 valores, que simplemente te aprendes 3, desde 1 a B, porque B5 y B6 es el mismo, 27 milímetros, ¿no? O sea, ahí no se les va, no lo estamos forzando demasiado el cerebro, ni le estamos exigiendo demasiado, ¿no? Porque siempre protestan, ¿no? Aprender tantos valores, ¿no? Aprender 3 de memoria, que no quieren, ¿no? O sea, son 12 derivaciones y te las reducimos a 3, ¿no? Más tequilla que son 9, ¿no? Entonces, hay mucha gente que protesta porque son más chillones. Entonces, porque dicen que el electro es difícil, entonces ya van con la mala intención, cualquier cosa ya no les gusta, ¿no? Entonces luego viene la onda S, que representa el ventrículo derecho. Evidentemente quizás no tenga muchas cosas que ver, ¿no? O sea, no tiene muchos valores. Lo único es que en D1 debe haber una R pequeña, S profunda, es decir, la relación de R sobre la S debe ser menor que 1. Y en B5 y en B6 debe haber una R muy grande con una S pequeña, la relación de R sobre S debe ser mayor que 1. Eso es lo único que te tienes que aprender con respecto al ventrículo derecho. Porque cuando veamos hipertrofia ventricular derecha se altera eso, ¿verdad? Vamos a ver, R es muy grande en B1, mayor que la S, en cambio en B6 S profunda con respecto, ¿verdad? a la onda R. Entonces, luego tenemos la onda T, ¿no? La onda T representa a la repolarización ventricular y ella debe tener, ella no se mide en duración, sino en altura, ¿no? Ella debe tener 1/3 de la onda R que le precede. Si la onda R tiene 9 milímetros, ella debe llegar hasta 3 milímetros, ¿no? Si tiene más de 3 es alta y picuda, y si la tiene menos de 3 decimos que es plana, ¿no? Entonces, la otra característica es que ella debe ser siempre concordante con la onda R, siempre debe llevar la misma dirección. Y en tercer lugar, la morfología, ella debe ser asimétrica, ¿no? Positiva pero asimétrica, ¿no? En el cual la rama ascendente es más lenta que la descendente, ¿no? Y vemos que esto es más largo y la descendente cae más rápido, ¿no? O sea, es asimétrica. Y finalmente la onda U. La onda U es una onda importante, no está presente en todos los electrocardiogramas, se ve en personas que tienen bradicardia o pacientes que evidentemente tienen una hipopotasemia y puede verse esa onda U, ¿verdad? Algunos autores dicen que esa onda U se debe a la repolarización de las fibras Purkinje, pero evidentemente uno no le pide al médico joven que se aprenda la onda U porque no es una onda que la vamos a ver en la mayoría de los electrocardiogramas.
pero si la llegan a ver, generalmente es una onda positiva pequeña que aparece después de la onda T, ¿verdad? Y que se ve generalmente en las precordiales, sobre todo B3, B4, ¿no? Es donde mejor se ve, y que el paciente debe tener bradicardia, porque si tiene taquicardia se pega con la onda T y no la ve. Tiene que el paciente tener bradicardia para poderla ver. Ahora, en cuanto a los segmentos, hay un segmento ST, que es una línea isoeléctrica que está desde el final de la onda P al comienzo del complejo QRS. Ese se llama segmento PR. Y el otro segmento es el segmento ST, que va desde el final del complejo QRS hasta el comienzo de la onda P. Esos dos segmentos deben estar isoeléctricos, no se miden, ¿verdad? No se miden porque simplemente se dicen si está por encima de la línea isoeléctrica, decimos que es supradennivel, y si está por debajo, infradennivel. Pero no se miden en tiempo, ¿no? No hay duración. Ahora, los intervalos sí los vamos a medir, y los intervalos, el intervalo se mide en tiempo, ¿no? Y los intervalos son aquellos que comprenden ondas y segmentos. El intervalo PR comprende a la onda P y al segmento PR. El intervalo QRS comprende a las tres ondas, la Q, la R y la S. Y el intervalo QT incluye al complejo QRS y al segmento ST y la onda T. Entonces, esos son los otros dos. Luego, bueno, vamos a hablar de cada uno de estos elementos. Y el primero que tenemos que aprendernos los valores y la morfología y los valores normales de la onda P. La onda P, como les decía, es una onda lisa, positiva en todas las derivaciones, menos en la VR, y que representa a la contracción de las aurículas. Y una cosa que se me había olvidado decirle, bueno, es que evidentemente estas ondas, ¿verdad? Estas ondas que se ven en el electrocardiograma, que no es más que el registro de los potenciales de acción del corazón, son registrados en un papel cuadriculado, ¿verdad? El cual tiene unos cuadritos pequeños y unos cuadros grandes, ¿verdad? Los cuadritos pequeños, tanto en el plano horizontal como vertical, miden 1 milímetro, pero en el plano horizontal, ¿verdad? Evidentemente valoran tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y en el plano vertical indica voltaje o amplitud. Entonces, en el plano horizontal, cada cuadrito chiquito, que es 1 milímetro, ¿verdad? Tiene una duración de 4 centésimas de segundo. Y eso está dado porque la velocidad del papel con que corre el electrocardiógrafo es 25 milímetros por segundo. Entonces simplemente sacamos una regla de 3, 25 milímetros recorrido en un segundo, 1 milímetro que es un cuadrito será recorrido en cuánto tiempo. Entonces nos da 1 entre 25 y eso nos da 0,04 segundos. Y eso es lo que vale cada cuadrito chiquito. Cada 5 cuadritos chiquitos hay una línea gruesa que nos identifica un cuadro grande. O sea que un cuadro grande tiene 0,20 segundos porque tiene 5 cuadritos chiquitos en su interior. Entonces, cuando vamos a medir la duración de onda, tenemos que saber cuánto vale cada cuadrito en tiempo, porque tenemos que sacar la cuenta, ¿no? Entonces, la onda P es fácil de medirla, porque evidentemente como mnemotécnica ella tiene que tener 2 cuadritos y medio, hasta 2 cuadritos y medio, en el plano horizontal y en el plano vertical. En el plano horizontal, 2 cuadritos y medio son 0,10 segundos, ¿verdad? Hasta 0,10 segundos una onda P normal, es normal. Si tiene más de 0,10 segundos, una onda P ancha, y vamos a ver después el crecimiento de aurícula izquierda. Y en altura debe también tener hasta 2,5 cuadritos, pero en altura no le podemos llamar segundos porque ahí lo que nos indica es voltaje, y en voltaje o hablas de milímetros o hablas de milivoltios, ¿no? Entonces cada cuadrito es 0,1 milivoltios, entonces es hasta 0,25 milivoltios. Pero como nosotros no hablamos aquí en Venezuela tanto de milivoltios, ¿no? Entonces hablamos más bien de que tiene un voltaje hasta 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. Ahora,
Fíjense, la onda P va a haber dos derivaciones importantes, así como las derivaciones que ve la onda R, que veían al ventrículo izquierdo mejor, era de 1 a B, de 5 y de 6. También en la onda P hay dos derivaciones que son sumamente importantes, ¿no? Que es de 2, porque el vector de activación de las aurículas es paralelo a esa derivación y por lo tanto en la derivación donde vemos la mejor onda P, y por eso todo el mundo dice monitorízalo viendo el D2, ¿verdad? Hay un D2 largo, o sea, ¿por qué? Porque es la derivación donde se ve mejor la onda P de todas ellas para monitorizar a un paciente que lo tienes hospitalizado. A ti te conviene una derivación donde se vea bien la onda P para ver si el paciente tiene ritmo sinusal o no, y por lo tanto tienes que seleccionar a D2. Y la otra derivación es B1, la derivación, la primera precordial, ¿no? Porque la onda P, ella tiene un componente bifásico, un componente positivo y otro negativo. Y eso nos permite identificar muy bien la aurícula derecha de la izquierda, ¿no? El componente positivo, el primero es la aurícula derecha y el componente terminal negativo es la aurícula izquierda. Por eso, los criterios de crecimiento de la aurícula van a estar en esas dos derivaciones, D2 y AB. Aquí está representada D2, ¿verdad? La derivación D2. Si nosotros dividimos ese D2 en dos partes iguales, la rama ascendente amarilla es por la activación de la aurícula derecha y la rama descendente, ¿verdad?, con la aurícula izquierda. El ritmo, lo normal es que el paciente tenga un ritmo sinusal, o sea, el marcapaso fisiológico nuestro debe ser evidentemente el nodo sinusal. Y el nodo sinusal porque, bueno, es el que tiene el mayor automatismo de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, por eso lo primero que nosotros buscamos en el electro es para ver si tiene la onda P, porque si tiene la onda P ya evidentemente él parte, ¿verdad?, bien, ¿no? Arrancó bien porque el impulso se está originando en el nodo sinusal. Malo cuando arranca mal y no vemos P, ¿verdad?, porque ya nos indica que eso es patológico ya con el primer criterio, ¿no?, ¿verdad?, porque ya no nace en el nodo sinusal. Luego, la frecuencia cardíaca de un paciente normal debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Y porque ese es el automatismo, o llamado también cronotropismo, ¿verdad?, que tiene el nodo sinusal, ¿verdad? El nodo sinusal tiene un cronotropismo que dispara de 60 a 100 latidos por minuto. Por lo tanto, esa es la frecuencia cardíaca normal. Por supuesto, esto está influenciado mucho por el sistema nervioso autónomo, el simpático, el parasimpático. Si tú estás ansioso, te da taquicardia, si estás dormido, bradicardia, pues predomina el parasimpático. Bueno, y influye mucho eso, y por eso algunos medicamentos aumentan o disminuyen la frecuencia cardíaca basado en que alteran el simpático o en condiciones normales debe haber un equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Luego el intervalo PR, ¿no? O sea que es el tiempo que está del impulso desde que se origina en el nodo sinusal hasta que llega a los ventrículos, a la fibra de Purkinje. Eso debe ser 0,12 a 0,20 segundos. Y si él tiene más de 0,20 segundos, bueno, hablamos ya de que hay una retardo en esa conducción auriculoventricular, y bueno, nos estamos refiriendo a un bloqueo AB de primer grado. Y si tiene menos de 0,12 segundos, hablamos que es una conducción auriculoventricular muy rápida, acelerada, y debemos plantearnos la opción de una vía accesoria, ¿verdad?, como estos síndromes de Wolff-Parkinson-White o Longa-Norevana, que simplemente eso te hace sugerir, simplemente refiere al paciente al cardiólogo, él considerará si lo tiene o no lo tiene. Pero no vas a pensar que un paciente que tiene un PR de 0,20, 0,18, entonces lo va a mandar al cardiólogo que tiene un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Así se va a reír, ¿no? No sabe los valores normales, ¿no? Ahora, si tiene menos de 0,12, tú lo refieres. No quiere decir que todo el que tenga un PR corto tiene que ser un síndrome de preexcitación, pero sí hay que descartarle un síndrome de preexcitación, y eso se va a encargar el especialista, ¿no? Lo que te pide a ti es que le identifique, ¿verdad?, el paciente de alto riesgo, y él lo va a analizar, ¿no? Entonces, porque eso se lo digo porque hay veces que los médicos se ponen bravos, el médico general,
Cuando el paciente sale normal, entonces empiezan a zapatear y a maldecir, ¿cómo que no te consiguieron bueno? Y no me dijo que estaba normal, doctor. No puede ser ese cardiólogo, hermano, vamos a mandarte para otro, porque ¿cómo que no te? Porque el médico general quiere conseguirle por el paciente de todo, ¿no? Y cuando no tiene, él se pone a recto y dice, ojalá fuera tu hermano a ver si te gusta que le digan que tiene un Parkinson o algo, tú vienes contento de estar ahí. Pensé que lo tenía, no lo tiene, gracias a Dios, ¿no? Vamos a tomar un café, no se le da esto, pero no tiene que dar, ¿no? Porque lo que hace es ponerte bravo, porque tú crees que eres infalible, que tú no te puedes equivocar, que tienes un ego, pero allá en el cielo, ¿no? Poco a poco, ¿no? O sea, tú se humilde, te equivocaste, ¿cuál es el problema? Siempre y cuando sea a favor del paciente está bien, ¿no? Malo es que te equivoques al revés, ¿no? Que le digas que un paciente es una neuritis y es un infarto y muere el paciente, sí es malo, ¿no? Pero si te equivocas a favor del paciente, magnífico. Luego el intervalo QRS, ¿no? O llamado también duración del QRS, debe ser de 0,06 segundos a 0,10, no debe pasar de 0,10, ¿no? Ya cuando tenemos un QRS de 0,12 segundos, estamos hablando de bloqueo intraventricular completo y 0,11 un bloqueo incompleto, pero ya comienza a haber trastorno de la conducción. Luego el intervalo QT. El intervalo QT, generalmente sus valores van de 0,36 hasta 0,44 segundos, ¿no? Ya veremos después que hay que corregirlo con la frecuencia cardíaca, porque bueno, él tiene una relación inversa con la frecuencia cardíaca del paciente. Y bueno, finalmente el eje eléctrico del corazón, que nos indica, ¿verdad?, la posición del corazón, si está a la izquierda, está a la derecha, si está arriba, si está abajo, y que eso se lo debemos gracias a Einthoven, que con su triángulo equilátero de Einthoven nos permitió, con las derivaciones del plano frontal, nos permitió identificar en una forma muy nítida, ¿verdad?, nos permitió calcular el eje eléctrico del corazón, el cual va a ser un criterio importante cuando hablemos de la hipertrofia, cuando hablemos de los bloqueos. Bueno, que cuando el eje está desviado a la derecha o a la izquierda en forma patológica nos indica que algo mal está pasando, ¿no? Entonces, la determinación del eje eléctrico es otro parámetro importante. En condiciones normales, el eje eléctrico debe estar en el cuadrante inferior y a la izquierda, ¿no?, entre 0 y más 90 grados, ¿no? Porque debe estar a la izquierda, abajo y a la izquierda, ¿no? Esa es la punta del corazón, ¿no? Porque el que determina la posición del corazón es el eje del QRS, porque el ventrículo izquierdo es prácticamente el que determina dónde está tu corazón, porque bueno, las aurículas no determinan la posición del corazón.